Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vámonos a los partidos de la Europa League, que son el día de hoy a las 13 horas, hora de México. Vámonos con el Aston Villa contra Boloña. En 1xBet abre como favorito el local con un 56%, se mantiene como favorito con un 60%. En esta casa de apuestas el público va con el local. Ha tenido un incremento del 4% en su probabilidad de ganar. Vámonos a 888 Sport. Abrió como favorito el local con un 55%. Se mantiene como favorito el local con un 58%. En esta casa de apuestas el público va con el local. Ha tenido un incremento del 4% en su probabilidad de ganar. Vámonos a Betson. En Betson abre como favorito el local con un 55%, se mantiene como favorito con un 61%. En esta casa de apuestas también el público va con el local. Ha tenido un incremento del 5% en su probabilidad de ganar. En Stake abrió como favorito el local con un 51%, se mantiene como favorito con un 60%. En esta casa de apuestas el público va con el local, ha tenido un incremento del 9% de probabilidad de ganar su encuentro. ¿Qué vemos aquí? Pues que las cuatro casas de apuestas el público va con el local con incrementos importantes como en Stake, que subió su probabilidad del 9%, en Betson un 5%, en 888 Sport un 4% y en 1xBet un 4%. Parece ser que aquí no pinta para que haya sorpresa, aunque la puede haber, pero el público está apoyando al local. Entonces aquí lo que yo creo que va a pasar es que el local va a ganar, el local gana, local gana con cuota 1.62. Yo esa no la voy a jugar porque el momio está muy feo. Entonces, no le veo otra opción. No me abre la posibilidad de que haya un empate o que gane el visitante. Entonces aquí yo creo que va a ganar el local. Vámonos al siguiente juego, que es Betis contra Braga. En 1xBet abre como favorito el local con un 50%, se mantiene como favorito con un 51%. En esta casa de apuestas el público está yendo con el local y el empate. Ha habido un incremento del 1% con la probabilidad del local y muy bajo, ha habido un incremento bajo hacia el empate, casi del 1%. Vámonos a 888 Sport. En esta casa de apuestas abre como favorito el local con un 53%, se mantiene como favorito local con un 51%. En esta casa de apuestas el público está yendo con el empate. El empate ha tenido un incremento de 3% y aumentó su probabilidad de un 25 a un 27%. Vámonos a Betson. En Betson abrió como favorito el local con un 52%, se mantiene como favorito el local con un 51%. En esta casa de apuestas el público va con el empate. Ha tenido un incremento del 2%, del 26%, ahora está en 27%. Vámonos a Stake. En Stake abrió como favorito el local con un 52%, se mantiene como favorito el local con 52%. Aquí el público va con el empate, con el local y el empate. Ha habido un incremento en la probabilidad del local bajita de 2%, perdón, de bajo, o sea, no llega ni al 1%. Y el incremento hacia el empate
es de 1%, de 26% se fue a 27%. Aquí vemos que vamos a ver, ya me fui muy abajo. Siempre me pasa lo mismo, una disculpa. Estábamos en el Aston Villa Bologna, estábamos en el Betis Braga. Vemos que en 1xBet la preferencia es local empate, en 88 Sports es empate, en Betson es empate y en Stake es local empate. Entonces en dos casas de apuestas van con el local y empate y en dos van con el empate nada más. Aquí la cuota no me gusta de 1.91, yo acá busco pagos más grandes. Entonces aquí, como hay apoyo en dos casas de apuestas hacia el local, hacia el empate, perdón, nada más, vamos a buscar el pago en este juego y vamos a jugar empate, cuota 3.60. Las probabilidades ahí están para que ustedes tomen su propia decisión. Es importante que sepan que, por ejemplo, estos números que aparecen aquí arriba en cada casa de apuestas son los números de la casa de apuesta, ¿verdad? Por ejemplo, 1.98, la cuota, su probabilidad es del 51%. Aquí abrió en 3.71. Esto es como abrió en cada casa de apuestas. Por ejemplo, el empate abrió en 3.71 con probabilidad del 27%. El visitante abrió 4.16 con probabilidad del 24%. Estos números que están aquí abajo, como hay un payout del 1%, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que si juegas en 1xBet, por ejemplo, te van a pagar el 99% de tu apuesta en la apertura. Y ya como se está moviendo el dinero aquí, por ejemplo, el payout es de 102%. O sea, aquí te estarían pagando el 98% de tu apuesta. Entonces, los números de aquí abajo son los números reales. O sea, ya quitándole el payout y todo, esta es la probabilidad, la cuota real, que sería 2, no 1.98. Se queda igual la probabilidad, por ejemplo, aquí ya bajó, perdón, aquí bajó un poquito la probabilidad. Luego en el movimiento abrió en 1.91 con probabilidad de 52%, pero la cuota real es de 1.95, no de 1.91. Con el 51%. Es importante, si no lo sabían, pues que es importante porque las probabilidades aquí están alteradas, ¿verdad? Tienen que ser hacia el 100%, no hacia el 102%. Entonces la probabilidad sí afecta luego en la toma de decisiones. Entonces en este juego nos fuimos con empate 360, pero ahí están los números para que ustedes decidan si ya tienen estudiado ese partido y les ayuda las probabilidades en la cuota que les estoy dando, las reales, para que tomen una mejor decisión. Vámonos con el Nottingham contra Porto en la Europa League también. En 1xBet abrió como favorito el local con una probabilidad del 39%, del 40%. Se mantiene con una probabilidad del 39%. En esta casa de apuestas el público va con el empate de 30% se fue al 31% con un incremento del 1%. En 888 Sport abrió como favorito el local con un 40%, sigue como favorito el local con un 39%. En esta casa de apuestas también el público va con el empate. De 28% se fue al 31%, aquí hubo un incremento del 3%. Vámonos a Betson. En Betson abrió como favorito el local con un 43%, se mantiene como favorito con un 38%. En esta casa de apuestas el apostador va con el empate y la visita. En el empate hubo un incremento del 2%, del 29% ahora está en el 31%, y en el caso de la visita
hubo un incremento del 2%, de 28 se fue a 30%. Entonces, en esta casa de apuestas Betson, el público va con el empate y la visita. En Stake abrió como favorito el local con 44%, se mantiene como favorito el local con un 39%, el público va con el empate y la visita. En el caso del empate de 29-14 que abrió, de 29%, se fue a 31%, hubo un incremento del 2%. En el empate abrió la probabilidad en 27% y ahora está en 30%. Hubo un incremento del 3%. Entonces, aquí vemos que en dos casas de apuestas dan el empate y la visita, y en otras dos dan el empate directo. O sea, no que dé la casa de apuestas, sino que el público es el que está apoyando esos mercados en diferentes casas de apuestas. Entonces aquí yo la veo un poco difícil. Tendría que ir con el pago. ¿Qué puede pagar más el visitante? Pero no por mucho. Eh, Aquí, por ejemplo, en el caso del empate es el 31%, y aquí está muy parejo entre el empate y el visitante. Entonces aquí iremos con un empate también. Empate, cuota 3.20. Y ya ustedes con las probabilidades pues deciden qué probabilidad es la que les conviene más. Vámonos con en la Conference League, Strasbourg contra Mainz. En este juego, en 1xBet, el local sale como favorito con 46%, se mantiene como favorito con el 56%. El público aquí va con el local con un incremento del 10%, de 46% que abrió, ahora el público lo pone en 56%. En 888 Sport, el local abre como favorito con 47%, se mantiene con una probabilidad del 55%. Aquí también el público va con el local y con un incremento del 8%. Abrió en 47% y el público lo está poniendo más favorito con un 55% de probabilidades de ganar. En Betson abrió como favorito el local con un 47%, se mantiene como favorito con un 55%. Aquí también abrió en 46% y el público se está encargando de ponerlo muy favorito. Aquí hubo un incremento del 8% y ahora se está en el 55% de probabilidades de ganar. En Stake abrió como favorito el local con un 49%, el público está yendo con el local también, aquí se mantiene como favorito, hubo un incremento del 7%, de 49% que abrió, el público se está encargando de ponerlo más favorito. O sea, aquí el público está plenamente convencido de que el local va a ganar este partido, entonces pondremos local 1.74. Yo este partido tampoco lo juego, lo apuesto porque la cuota es muy baja. Ya yo les dejo los números y ustedes deciden qué jugar, si van a jugar ese juego. En el AEC contra el Rayo Vallecano, abre como favorito el local con un 40%. Se mantiene como favorito local con un 49%. En 1xBet el público está con el local. Tuvo un incremento del 9%. De 40% que abrió, el público le aumentó esa probabilidad a un 49%. En 8-8 Sport, abre como favorito local con un 41%, se mantiene como favorito con un 47%. Aquí el público va con el local y el empate. Con el local hubo un incremento del 5% a la probabilidad de que gana
el local. De 41, el público lo está poniendo en 47%. Y en el caso del empate, de 26% que abrió, ahora el público lo pone en 27%, con un aumento del 1%. En BetZone abrió como favorito el local con un 44% de probabilidad, ahora está en un 48%. El público en esta casa de apuestas va con el local. Hubo un aumento en la probabilidad del 4%, de 44% que abrió, el público ya lo puso con el 48% de probabilidad. En stake, en stake abrió como favorito el local con un 40% de probabilidad, sigue como favorito local con un 49%. En esta casa de apuestas el apostador va con el local, tuvo un incremento del 7%, de 40% que abrió, ahora el público lo está poniendo con un 49%. Entonces aquí nos damos cuenta que en dos casas de apuestas, en Stake, en BetZone, va solo el local, en 1xBet va solo el local y en 88 Sport va local empate. Acá es curioso que son, por eso yo analizo todos estos datos, porque por ejemplo si va solo un equipo como en el caso anterior, que todas las cuatro casas de apuestas van con, no que vaya a la casa de apuestas, sino el público, que haya abierto favorito un equipo y que el público lo esté apoyando en cuatro casas de apuestas, pues se ve un poco más claro que puede ganar el favorito. Puede empatar y perder, claro está, pero la probabilidad de que el local gane, por ejemplo, si en las cuatro casas de apuestas está alineado todo, el público y la casa de apuestas que lo pone desde la entrada, desde la apertura como favorito, y el apoyo del público es hacia el local favorito, pues se juega local, ¿no? Aquí en este caso, en tres casas de apuestas está el local, marca el local, pero en una, curiosamente, está yendo el público con el empate. Entonces aquí yo no jugaría de todas maneras el local a 1.99. Entonces aquí, como noto esto que se me hace a mí extraño, voy a jugar yo el empate también. Hoy puse mucho empate, pero pues así me salen los números. Lo que yo creo, a lo mejor ustedes interpretan mejor los números que yo, pero yo así los veo. Por eso es importante que chequen las probabilidades y que les ayude, ya que tienen ustedes su estudio del partido que van a jugar, pues estos datos de las casas de apuestas son los más importantes, porque tienen la probabilidad real del evento, y qué está haciendo la gente y con qué fuerza está apoyando el público a un equipo, o al empate, o a la visita. Entonces eso es importante. Bueno, entonces aquí ya me quedé con el empate, cuota 3.78. Vámonos al Fiorentina contra Crystal Palace. Aquí en 1xBet abrió como favorito el visitante con probabilidad del 40%. Se mantiene como favorito con el 43%. En esta casa de apuestas el público va con el visitante. Aquí hubo un incremento del 3%. En 888 Sport abre como favorito el local y ahora es favorito el visitante. En esta casa de apuestas también van con el visitante. Aquí sí hubo un incremento del 8%, del 33% el público está apostando y le aumentó esa probabilidad de ganar al visitante al 41%. Hubo un incremento del 8%. En BetZone, en BetZone abrió como favorito el local con un 38% de probabilidad, y ahora es favorito el visitante con una probabilidad del 42%. En esta casa de apuestas también van con el visitante y hubo un incremento del 8%. En stake abrió como favorito el visitante
con un 41% de probabilidad. Se mantiene como favorito el visitante con 42%. Aquí el público va con el empate y la visita. Aquí también vemos un incremento de bajo de casi 1% hacia el visitante y también marcado un poco bajo casi el 1% con el empate. Entonces aquí estoy en la misma situación que anterior, aunque aquí por ejemplo dos veces cambió de manos el ser favorito. Por ejemplo aquí en 88 Sport era favorito local y luego es favorito el visitante. En Betson abrió como favorito local y luego se puso como favorito el visitante. Ahí ya es diferente al caso anterior, porque en el caso anterior eran favoritos los equipos que se marcaban. Aquí sí cambió de manos el ser favorito. Ahora vamos a ver que la probabilidad más grande está con el visitante que lo marca en dos casas de apuestas. Entonces aquí iremos con el visitante con cuota 2.28. Creo que es el último juego, creo. Sí, es el último partido y bueno, más adelante voy a ver qué hay en otras ligas. Creo que todavía hay Libertadores y Sudamericana donde no me ha ido bien en el porcentaje de ganados y perdidos. He perdido muchos juegos, pero en cuestión de dinero creo que voy a checar, creo que voy abajo un poquito porque gané una cuota 6 a 1. Ahí son 1,000 pesos, 1,200. Yo creo que voy a mano. Voy a mano o un poquito arriba en la Libertadores y Sudamericana, pero sí con un porcentaje de acierto fatal, fatal. Ahí lo que me ha ayudado es que he buscado cuotas altas y sí acerté una cuota alta y otra regular, otra 3 a 1 y otra de 2 a 1 que fue la más chica y eso me ayudó en la Sudamericana y en la Libertadores en dinero, que es lo más importante, porque no es más importante tener más aciertos que desaciertos, sino que en cuestión de dinero, eso es lo importante. Bueno, les mando un abrazo y suerte con sus apuestas. Bye.